Suma teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 181. La vida activa. Corresponde ahora tratar de la vida activa. Sobre ella se plantean 4 problemas. ¿Pertenecen a la vida activa todas las obras de las virtudes morales? ¿Pertenece la prudencia a la vida activa? ¿Pertenece la enseñanza a la vida activa? De la duración de la vida activa. Artículo 1. ¿Pertenecen a la vida activa todos los actos de las virtudes morales? Lat. Objeciones por las que parece que no todos los actos de las virtudes morales pertenecen a la vida activa. Bon. Parece que la vida activa consiste solo en las cosas que dicen relación a los demás, pues dice San Gregorio, en su Perez, que la vida activa consiste en dar pan al hambriento. Y al final, después de enumerar muchas cosas que dicen relación a otros, añade, y en dar a cada uno lo que le es conveniente, pero no nos relacionamos con los demás, por medio de todos los actos de las virtudes morales, sino solo mediante la justicia y sus partes, como ya dijimos, que si 58a, 2, 8, 1, 2, Q, 60, 2, 3. Luego no todos los actos de las virtudes morales pertenecen a la vida activa. San Gregorio, en su Perez, dice que Lía, que fue engañosa pero fecunda, significa la vida activa, porque, mientras está ocupada, ve menos. Pero cuando invita a los demás a imitarla, sea con la palabra o con el ejemplo, engendra hijos con su acción, pero esto parece más propio de la caridad, mediante la cual amamos al prójimo, que de las virtudes morales. Luego parece que los actos de las virtudes morales no pertenecen a la vida activa. Como dijimos antes, Sanat Q, 180a, 2. Las virtudes morales nos disponen para la vida contemplativa, pero disposición y perfección se refieren a lo mismo. Luego parece que las virtudes morales no pertenecen a la vida activa. Contra esto está el hecho de que San Isidoro dice, en De Sumo Bono, en la vida activa hay que empezar extirpando todos los vicios mediante la práctica de buenas obras, para pasar después, en la vida contemplativa, a contemplar a Dios con el alma bien purificada. Pero los vicios solo se extirpan mediante las virtudes morales. Por tanto, los actos de dichas virtudes pertenecen a la vida activa. Respondo. Como ya observamos, Kuninzi 180a, la vida activa y la contemplativa se distinguen por las distintas ocupaciones de los hombres en orden a distintos fines, uno de los cuales es la contemplación de la verdad, que es el fin de la vida contemplativa, y otro, la operación externa, a la cual se ordena la vida activa. Ahora bien, es claro que en las virtudes morales no se busca principalmente la contemplación de la verdad, sino que se ordenan a la práctica. Por eso dice el filósofo, en Según Ethic, y que para la virtud poco o nada importa el saber, queda claro, por consiguiente, que las virtudes morales pertenecen esencialmente a la vida activa. De ahí que el filósofo, en Ex Ethic, ordene las virtudes morales a la felicidad activa. A las objeciones. 1. La principal entre las virtudes morales es la justicia, que nos ordena al prójimo, como demuestra el filósofo en Ethic. Por eso se define la vida activa por la ordenación a los demás, no porque consista solo en estas obras, sino porque consiste en ellas principalmente. Mediante los actos de las virtudes morales, podemos ordenar a los demás hacia el bien, lo cual San Gregorio, en el mismo pasaje, atribuye a la vida activa. Del mismo modo que una virtud que se ordena al fin de otra, se pasa, de alguna manera, a su especie, así también, cuando uno utiliza las obras propias de la vida activa solo en orden a la contemplación, esas obras pasan a la vida contemplativa. Pero en aquellos que se dedican a las obras morales como obras buenas en sí mismas,
y no como disposición para la vida contemplativa. Las virtudes morales pertenecen a la vida activa. No obstante, puede decirse que la vida activa dispone para la contemplativa. Artículo 2. ¿Pertenece la prudencia a la vida activa? Lat. Objeciones por las que la prudencia no pertenece a la vida activa. Bon. Así como la vida contemplativa pertenece al entendimiento, así la activa pertenece a la voluntad. Pero la prudencia no pertenece a la voluntad, sino más bien al entendimiento. Luego no pertenece a la vida activa. Tua, dice San Gregorio, en su Perez, que la vida activa, mientras se ocupa en las obras, ve menos. De ahí que esté significada en Lía, que tenía los ojos legañosos. La prudencia, en cambio, requiere los ojos bien abiertos, para que el hombre juzgue rectamente lo que debe hacer. Luego parece que la prudencia no pertenece a la vida activa. La prudencia ocupa un lugar intermedio entre las virtudes morales y las intelectuales. Pero así como las virtudes morales pertenecen a la vida activa, según dijimos, A1, las intelectuales pertenecen a la contemplativa. Luego parece que la prudencia no pertenece a la vida activa ni a la contemplativa, sino a un modo de vivir intermedio del que habla San Agustín en 19 de Siv. Contra esto está el hecho de que el filósofo, en Ex Ethic, dice que la prudencia pertenece a la felicidad activa, a la que pertenecen también las virtudes morales. Respondo. Como ya quedó dicho, Amentus 1.3, 1.2q, 18a, 6, aquello que se ordena a otro como a su fin, sobre todo en materia moral, pasa a la especie de ese fin al que se ordena. Así, según el filósofo, en Ethic, el que comete adulterio con el fin de robar se considera ladrón más que adúltero. Ahora bien, es evidente que el conocimiento de la prudencia se ordena a las operaciones de las virtudes morales como a su fin, pues se define como conocimiento recto de lo que hay que hacer en vis ethic. De ahí que los fines de las virtudes morales sean los principios de la prudencia, como dice el filósofo en la misma obra. Por consiguiente, así como dijimos antes, Asinus 1-3, que las virtudes morales, en quien las ordena al descanso de la contemplación, pertenecen a la vida contemplativa. Así el conocimiento de la prudencia, que se ordena por sí misma a la operación de las virtudes morales, pertenece directamente a la vida activa, pero esto solo se cumple si tomamos la prudencia en sentido propio, tal como el filósofo habla de ella, pero si se toma en sentido más amplio, en cuanto que comprende toda clase de conocimiento humano, entonces la prudencia pertenece, en parte, a la vida contemplativa, según las palabras de Cicerón en Ideofic. A las objeciones. 1. Las operaciones morales se especifican por el fin, como ya dijimos. 1.2q. 6. Por eso pertenece a la vida contemplativa, aquel conocimiento que tiene como fin el conocimiento mismo de la verdad. En cambio, el conocimiento de la prudencia, que tiene su fin más en el acto de la facultad apetitiva, pertenece a la vida activa. La ocupación exterior hace que el hombre vea menos claro en las cosas inteligibles, distintas de las sensibles, en las que consisten las operaciones de la vida activa, pero la ocupación exterior de la vida activa hace al hombre ver más claramente en el juicio sobre lo operable, que pertenece a la prudencia, bien por la experiencia o bien por la atención del espíritu, ya que donde pones toda tu atención, el ingenio se robustece, como dice Salustio. Se considera que la prudencia figura entre las virtudes intelectuales y las morales, porque coincide, en el sujeto, con las intelectuales, mientras que en la materia conviene totalmente con las morales. Pero ese tercer género medio de vida activa solo es medio entre la vida activa y la contemplativa en cuanto al objeto, ya que unas veces se aplica a la contemplación de la verdad y otras a las cosas externas.
Artículo 3. Es el acto de enseñar propio de la vida activa o de la contemplativa. Lat. Objeciones por las que parece que el enseñar no es un acto de la vida activa, sino de la contemplativa. 1. Dice San Gregorio, en su Perez, que los hombres perfectos anuncian a sus hermanos los bienes celestiales que han podido contemplar, y encienden sus ánimos en el amor de la íntima claridad. Pero esto es propio de la enseñanza, luego el enseñar es acto de la vida contemplativa. Tua. Parece que han de reducirse al mismo género de vida el acto y el hábito, pero el enseñar es acto de la sabiduría, pues dice el filósofo, en el comienzo de Metafis, que la señal de que se sabe es el poder enseñar. Por tanto, dado que la sabiduría o ciencia pertenece a la vida contemplativa, parece que también la enseñanza pertenece a ella. La oración, como la contemplación, es acto de la vida contemplativa, pero también la oración por otro pertenece a la vida contemplativa. Por consiguiente, el hecho de que alguien comunique a otro la verdad meditada por medio de la enseñanza, parece que pertenece a la vida contemplativa. Contra esto, está el hecho de que San Gregorio dice, en su Perez, la vida activa consiste en dar pan al hambriento, y en enseñar las palabras de la sabiduría al ignorante. Respondo. El acto de enseñar tiene un doble objeto, ya que la enseñanza se hace mediante la locución, y ésta es un signo audible del concepto interior. Es, pues, el objeto de la enseñanza, lo que es materia u objeto del concepto interno. Y, según este objeto, la enseñanza pertenece unas veces a la vida activa y otras a la contemplativa. A la activa, cuando el hombre piensa interiormente alguna verdad para obrar conforme a ella en la acción exterior. A la contemplativa, cuando piensa interiormente alguna verdad inteligible en cuya consideración y amor se deleita. Por eso dice San Agustín, en De Verbis Dom, elijan para sí la mejor parte, es decir, la de la vida contemplativa. Dedicúense a la palabra, suspiren por la dulzura de la verdad, ocúpense en ciencia saludable. En este pasaje sostiene abiertamente que la enseñanza pertenece a la vida contemplativa. Otro objeto que hay que considerar en la enseñanza, por parte de la palabra que se pronuncia para ser oída, es el oyente. En cuanto a éste, toda enseñanza pertenece a la vida activa, al igual que todas las acciones externas. A las objeciones. 1. La autoridad invocada habla expresamente de la doctrina por razón de la materia, en cuanto que se ocupa de la consideración y el amor a la verdad. 2. El hábito y el acto versan sobre el mismo objeto, por ello es claro que la dificultad procede de la materia del concepto interior, porque en tanto compete al sabio el poder de enseñar, en cuanto que puede expresar con palabras el concepto interior, para poder llevar a los demás al conocimiento de la verdad. 3. El que ora por otro no hace nada con respecto a él, sino solo respecto de Dios, que es verdad inteligible. Pero el que enseña a otro realiza ante él una acción exterior. Luego no existe paridad entre los dos actos. Artículo 4. ¿Permanece la vida activa después de esta vida? Lat. Objeciones por las que parece que la vida activa permanece después de esta vida. 1. Pertenecen a la vida activa los actos de las virtudes morales, como dijimos antes. A. 1. Pero éstas perduran después de esta vida, como dice San Agustín en 14 de Trin. Luego la vida activa permanece después de esta vida. 2. El enseñar a otros pertenece a la vida activa, como dijimos antes. Ama 3. Pero en la vida futura, en la que seremos como ángeles, podrá haber enseñanza, como parece que hay en los ángeles, entre los cuales unos iluminan, purifican y perfeccionan a otros, como aparece en Dionisio, Sebne Cael. Here. Luego parece que la vida activa perdura después de esta vida.
Lo que es más durable por naturaleza parece que puede permanecer después de esta vida. Ahora bien, parece más duradera en sí la vida activa, ya que dice San Gregorio, en su Perez, que podemos permanecer fijos en la vida activa, mientras que no podemos, en modo alguno, estar mucho tiempo en la vida contemplativa con el espíritu intensamente atento. Luego la vida contemplativa no puede reivindicar la prioridad sobre la activa, en cuanto a su duración después de esta vida. Contra esto está lo que dice San Gregorio en su Perez. La vida activa cesará en el tiempo presente. La contemplativa, en cambio, empieza aquí para perfeccionarse en la patria celestial. Respondo, como ya dijimos, a 1. La vida activa tiene su fin en los actos exteriores. Si estos se ordenan al descanso de la contemplación, ya pertenecen a la vida contemplativa, pero en la vida futura de los bienaventurados cesará la dedicación a los actos externos, y si quedan algunos, se ordenarán al fin de la contemplación. En efecto, como dice San Agustín al final de De Civ, Testetina Dei, allí descansaremos y veremos, veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. En la misma obra ya había dicho que Dios allí será visto sin fin, amado sin hastío, alabado sin fatiga. Este don, este amor y esta ocupación serán comunes a todos. A las objeciones. 1. Como dijimos antes, Samaneki 136 a 1 ad 1. Permanecerán las virtudes morales, no en los actos sobre los medios, sino en los que se ordenan al fin, pero tales actos permanecerán en cuanto que causan el reposo de la contemplación, al cual San Agustín, en el texto citado, Incorp, llama descanso, que ha de entenderse como descanso no sólo de ruidos externos, sino de la perturbación interior de las pasiones. Tuo, la vida contemplativa, como quedó dicho, Incorp, consiste ante todo en la contemplación de Dios, y, según esto, un ángel no enseña a otro, porque, como se dice en Mt 18:10, los ángeles de los niños, que son de un orden inferior, están viendo siempre el rostro del Padre. Del mismo modo, tampoco en la vida futura instruirá un hombre a otro sobre Dios, sino que todos lo veremos como es, según se nos dice en 1 Jotonen 3:2, y esto es lo que aparece en Ger 31:34. No tendrán ya que enseñarse unos a otros, ni exhortarse unos a otros diciendo, Conoced a Yahvé, sino que todos me conocerán, desde los pequeños hasta los grandes. Pero unos ángeles enseñan a otros purificándolos, iluminándolos y perfeccionándolos en lo que se refiere al reparto de los bienes de Dios. En cuanto a esto, tienen algo de vida activa, mientras el mundo dure, por el hecho de dedicarse al gobierno de las criaturas inferiores, lo cual está significado en el hecho de haber visto Jacob a los ángeles subiendo por la escala, lo cual es propio de la contemplación, y bajando, Gen 28:12, lo cual se refiere a la acción, pero, como dice San Gregorio en Segundo Moral, no salen fuera de la visión divina, de tal modo que queden privados de los gozos de la contemplación. Por eso en ellos no se distingue la vida activa de la contemplativa como en nosotros, en quienes la vida activa supone un obstáculo para la contemplación. No obstante, no se nos promete la semejanza con los ángeles en cuanto a la administración de las criaturas inferiores, que no nos es propia según nuestra naturaleza, sino a los ángeles. Pero respecto de la visión de Dios, el que en el estado de vida actual sea más duradera la vida activa que la contemplativa, no es debido a ninguna propiedad de ambos géneros de vida considerados en sí mismos, sino a limitación nuestra, ya que el peso de nuestro cuerpo nos impide elevarnos a la contemplación. Por eso añade San Gregorio, en la misma obra, que, alejado el espíritu, a causa de su misma debilidad, de la inmensidad de tal elevación, vuelve a caer en sí mismo.